Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a saludar a las personas que están a nuestro lado. Vamos a tener el poder espiritual. Y hoy les voy a compartir la palabra con el título de el punto central de la vida de fe. Ahorita nosotros estuvimos en esta semana se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Remanentes, donde era eterna, legado eterno, obra de arte eterna y herencia eterna. Y más de 17,000 personas participaron de 70 países diferentes. Y de nuestra iglesia, 1,000 remanentes participarán en este lugar. Por eso muchas personas dicen, este es el festival que hace Tarakman cada año, pero sí es un un festival que lo hacemos, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta es la herencia que el Señor nos da. ¿Y qué significa esto? Que podemos cambiar todos nuestros pensamientos por oración. No necesitamos estar en otros pensamientos, la preocupación, la ansiedad, todas esas cosas que vienen, simplemente lo podemos conectar a oración. Y como entonces el Señor hace la obra de arte, el Señor, nosotros tenemos que concentrarnos para poder ver la obra de arte que el Señor está haciendo, concentrarnos en la oración, concentrarnos en la palabra. Y después el pastor yo hablaba de dejar la herencia. Nosotros podemos dejar una herencia, el legado de cambiar las siguientes generaciones. El Señor nos da esta posibilidad. Después de muchos años nos encontramos todos juntos en un lugar como Quintex para llevar a cabo esta conferencia de remanentes. Y la verdad es que Satanás buscó este evento. Buscó separarnos, buscó hacer tantas cosas antes de este evento, pero la verdad fue el que más disfrutamos. Mucha gente decía, ¿cómo lograron planear todo esto? Ni siquiera es una persona especial, sino entre nosotros, como cuerpo de Cristo, nos unimos, se unieron y planearon esto. Y realmente este fue un festival del pueblo de Dios, de los ciudadanos del pueblo de Dios. Y cuando nosotros comíamos y estábamos hablando al respecto, decíamos, wow, realmente Dios hizo la mayor obra de arte en este tiempo. Y yo espero que en sus corazones, cada día ustedes estén disfrutando de este gozo, que cada día, el hecho de estar vivo hoy es una razón para estar feliz. Ustedes están hoy acá y después, cada día, el hecho de que cada día abran los ojos, tienen que agradecer el estar acá. Espero que de verdad agradezcan y estén en gozo por estar acá. Hoy estamos viendo la palabra de hoy, es después de que Jesús entró a Jerusalén. Y ya esto pasa y vienen muchas personas, hemos visto muchas personas y vemos que ahora los líderes judíos habían visto cómo Jesús había limpiado el templo. Después de que los líderes judíos vieron cómo Jesús había limpiado el templo, había sacado a los cambiastes y vendedores, los líderes dijeron, no, ya no podemos dejar más a Jesús acá, tenemos que sacar a Jesús de este lugar. Tenemos que esto. Y entonces muchas personas le decían, ¿con qué poder, con qué autoridad está Jesús haciendo esto? Y entonces muchas personas empezaban a hablar de esto y empezaron a atacar a Jesús. Empezaron a atacar a Jesús porque Jesús, los temas más álgidos de ese momento, que eran como los impuestos y la resurrección, tocaban esos temas y venían a debatir con Jesús para hacerlo caer delante de la gente. Y entonces le preguntaban, entonces ¿cuándo vamos porque había muchos saduceos en esa época? Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Todos los saduceos eran los que iban y trataban de hacer caer a Jesús en palabras por medio de hacerle preguntas sobre
resurrección. Y entonces ellos, en ese tiempo, los fariseos y los saduceos antes estaban separados entre ellos, pero cuando Jesús apareció, hicieron unidad entre ellos para atacar a Jesús. Entonces, aunque tenían pensamientos diferentes, se unieron para ir a atacar a Jesús. Entonces, cada vez que ellos venían, cada pregunta Jesús respondía de una manera con una sabiduría inmensa que era sorprendente. Entonces, en medio de esto vemos la palabra de hoy, donde un escriba le pregunta, había una persona, un capítulo de que una persona viene y le pregunta, un escriba viene a hacerle una pregunta. Los escribas eran las personas más legalistas de esa época, y viene y le hace una pregunta muy importante, y es que Marcos nos revela que esta pregunta, que era una cosa que realmente tenía un punto central en la vida de los judíos en esa época, Jesús lo respondió de la manera más sabia dentro del mismo judaísmo. Y entonces vemos que Jesús ya había respondido sobre los impuestos y sobre la resurrección de una manera muy sabia. Pero entonces los escribas también se sorprendieron y por eso fueron a preguntar sobre eso, y dijeron, yo también quiero preguntar uno. Y entonces vemos que el escriba le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y entonces, ¿cuál es la pregunta? En nuestras vidas, ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? En la cultura judía eso es lo que estaba preguntando, ¿cuál es lo más prioritario en las vidas de los judíos? Y este es como la palabra de hoy, ¿cuál es el punto central de la vida de fe? Y el punto central de la vida de fe es, no hay nada más importante sino tener los estándares espirituales claros. No es los estándares de las personas, este no es un lugar en donde nos encontramos personas y nos llevamos bien entre personas o nos juzgamos en estándares humanos con personas. No, la vida de fe, la prioridad de la vida de fe es darle gloria a Dios. Nosotros vivimos para darle gloria a Dios. Y nosotros por eso tenemos que tener los estándares espirituales claros. Nosotros vivimos una vida espiritual delante de Dios, pero asimismo tenemos que cambiar nuestros estándares delante de Dios a estándares espirituales. Y entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el punto central? Si nosotros entendemos esto, no tambaleamos en la vida de fe. Si nosotros entendemos cuál es el núcleo de la vida de fe, entendemos por qué estoy viviendo. Si no vamos a estar tambaleando y tenemos que tener esto claro. Y por eso hoy vemos en la palabra de hoy que el Señor habla claramente. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de One tomen este núcleo del que habla, el que responde Jesús, y vivan de esta manera. Vamos a leer el primer versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, este escriba había visto como el Señor había respondido, y en hebreo la palabra escriba significa sofer, y sofer es una persona que copia, como una persona, significa copiador profesional, pero de estar escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los escribas sabían cómo copiaban y mantenían la palabra, mantenían la ley, más que cualquier otra persona conocía la ley. El problema es que conocían tanto la palabra que no le estaban interesados en el significado espiritual de estas palabras, sino en las regulaciones que estaban ellos. Pero entonces, claro, habían muchísimas leyes y no sabían de cuáles eran
leyes, cuáles podían realmente cumplir, cuáles eran las prioridades en su vida de tantas que habían. Entonces perdían la esencia y se enfocaban en cosas superficiales. Perdían todo el cuerpo, todo el punto central y se enfocaban en cosas introductorias. Entonces, en esa época habían 613 leyes judías. En la palabra vemos que en la palabra el número 613, que son en hebreo, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen de eso. Pero estos 613 mandamientos están divididos en los mandamientos positivos, los que significa sí lo pueden hacer, lo deben hacer, que son 248, y 365 son los negativos, que es no hacer esto. Y estos 248 mandamientos representan el cuerpo, las partes del cuerpo humano, y 365 representan los días del año. Sin embargo, era prácticamente imposible cumplir estos 613 mandamientos. Entonces, por eso la gente tenía constantemente en esa época ese debate de entonces cuál tenemos que cumplir, cuál es el más importante, por dónde tenemos que empezar, porque todos sabían que no podían cumplir todos los 613 mandamientos. Entonces, entendiendo este contexto, estamos viendo que podemos entender por qué este escriba le preguntaba eso a Jesús. Entendiendo, ellos realmente no sabían cuál era el punto central, no sabían cuál era el primero. Y entonces por eso le hicieron esta pregunta a Jesús, pero Jesús también respondió de la manera más sabia. En el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y Jesús está diciendo que el primer mandamiento es con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma, amar al Señor. Y que este es el punto central. Este es el mandamiento más importante. Y esta palabra es una palabra que el pueblo de Israel conocían desde que eran pequeños, porque es una palabra que está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Es parte de la Shema. La Shema significa escuchar. Dice, es Shema Israel, escucha Israel. Escucha Israel. Especialmente le estamos viendo, hay algo que tenemos que entender, que aferrarnos de la palabra de hoy, y es que tenemos que amar a Dios. Sin embargo, el Señor nos está diciendo también cómo tenemos que amar a Dios, y el Señor nos da 4 formas de cómo tenemos que amar a Dios. Y la primera es de todo, es en absoluto, o sea, derramándose. Entonces, por eso el Señor está diciendo, el Señor no está esperando un amor limitado, un amor humano de las personas, sino un amor total, completo de las personas. Dios quiere recibir nuestro amor 100%, porque la gente ama al mundo y ama a Dios, y eso no es. Y el mismo Señor dice, no, ni a sus padres ni a sus esposos. Primero el Señor, primero a mí. En especial en hebreo, el amor del que habla esta palabra es el amor. Ajá, es un amor que es dar todo el corazón. Un amor que da absolutamente, que no retiene nada. Es un amor absoluto, completamente puro. Si nosotros expresamos esto en nuestro corazón, es amar a Dios continuamente de todo corazón y con todo lo que somos. ¿Y por qué el Señor habla de esto? ¿Por qué? Porque el único Dios es nuestro Señor, es el Señor Dios. Y nosotros tenemos que entender que aparte de Dios no hay ningún otro Dios. En el mundo hay muchos dioses, tienen muchos líderes,
Y muchos dicen que hay muchas sectas y muchas personas que dicen que ellos son los dioses. Si ustedes van al mundo, incluso si ustedes van a países desarrollados, eso tienen dioses, tienen ídolos, idolatran a María. Dios mismo dice en la palabra, no hay un Dios diferente, pero se postran delante de otros, de ídolos y adoran. Solamente el Señor es el único Dios en el que hay salvación, pero la gente arma y crea un montón de dioses propias. Por eso es que la palabra dice claramente, no hay ningún otro Dios aparte de mí. Los otros son demonios. El único Dios es el Señor que creó al hombre de acuerdo a su imagen, y por eso, y solo el hombre puede tener esta cercanía con Dios. Por eso nosotros podemos darle gloria a Dios, podemos alabar a Dios, podemos darle gloria a Dios. Este es un privilegio que solo tenemos nosotros. ¿A qué Dios están alabando? Esto no es cualquier cosa. Nosotros tenemos que... Esto no es cualquier cosa por darle culto a Dios. Esto es algo que el mundo no tiene. Y nosotros tenemos este privilegio impresionante. Pero todos nosotros, por Adán, que fue el primer hombre, fuimos separados de Dios, perdimos este privilegio. Caímos en maldición eterna. Y en nuestras fuerzas no había forma de restaurar el privilegio inicial dado por Dios. Y por eso el Señor nos dio el camino para restaurar esto, y ese camino es Jesucristo, el único camino para la salvación. Si no es Jesucristo, no hay salvación. En estas otras cosas, en las sectas de acá de Corea, no hay salvación, solamente en Jesucristo. Tampoco es María. 하나님의 놀라운 은혜와 사랑이 담겨 있는 구원의 길. 그래서 로마서 5장 8절에 보면은 solamente en Jesucristo. Por eso en la palabra en Romanos 5:8 dice, más Dios, Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y entonces, ¿cuál es nuestro camino de salvación? La cruz. Jesucristo murió en mi lugar. El único Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, murió en mi lugar en esa cruz. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es revelado a nosotros, fue mostrado a nosotros por medio de la cruz, por medio de la redención y resurrección en la cruz. Y por medio de esto, todos nuestros pecados y maldiciones fuimos completamente libres de eso, fuimos completamente libres de la potestad de Satanás. Las personas que creen en Cristo no tienen maldición. Y la gente dice, tengo mala suerte. Hoy estaba hablando con mi esposa, y mi esposa dijo que, ay, qué mala suerte. Y yo le dije con alguien, con una persona, estábamos esto, y dije, ay, no tengo suerte. Le digo, usted fue entrenado, usted recibió entrenamiento. Dijo que sí, que recibió entrenamiento. Entonces yo le dije a esa persona, nosotros no es casualidad, sino es por Cristo que tenemos todo, y tenemos una posición incluso más alta que la de los ángeles, dice la palabra. La palabra dice que el Señor toma lo vil, lo expresado, glorifica al mundo, que todo está en manos de Dios, porque la soberanía absoluta de Dios. Por eso, si algo no sale bien, no se queden mucho en eso. Incluso si se equivocan, digan, por medio de mis errores el Señor me baja y me sube. Todas las cosas, digan al Señor, ¿por qué permite esto o aquello? Amén. Es que yo hice algo mal, es que yo me equivoqué, es que yo tengo mala suerte, es que yo pensé. No, ni siquiera eso, no hay respuesta ahí. Y entonces Satanás aplaude cuando piensan así. Tienen que decir, el Señor permitió eso. En el Señor. Cuando empiezan a pensar no en ustedes, sino en el Señor, empiezan a ver respuestas y empiezan a darse cuenta que el Señor está en sus vidas. Todos ustedes fueron libertados de todos los pecados. Por eso, esta vida
Ya nosotros no tenemos otra cosa sino estar en disfrutar del cielo. Incluso en esta tierra ya estamos viviendo el cielo, ya fuimos completamente libertados. Y el amar a Dios como hijos de Dios es algo absoluto y necesario en nuestras vidas. Y el amor de Dios, nosotros tenemos que saber que esta generación está todo el tiempo atacando la palabra, atacando a Dios. Todo lo hacen en contra de Jesucristo. Y ahorita en estos olímpicos, en estos Juegos Olímpicos que se abrieron en París, hay una controversia por la ceremonia de apertura, puesto que hicieron una parodia de la pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena. Sin embargo, hay una cosa que en vez de Jesús y sus discípulos aparecían drag queens. Estos drag queens son hombres que se visten como mujeres y de esta manera se vestían representando la cultura de Francia y querían enfatizar la diferencia que no es Cristo, sino que es inclusividad, incluir y diversidad, inclusión y diversidad. Pero es claro que ellos están haciendo esto, es un movimiento anticristo en medio de todo esto. Y Jesús, ¿y qué pasa? Jesús impartió antes de su sacrificio, en esa última cena, estableció un pacto súper importante de salvación. ¿Y qué hicieron en este lugar, en estos Olímpicos de París? Cogieron y quitaron por completo ese significado espiritual, enfatizando la importancia de los LGTB y sus derechos. Y por eso muchas personas incluso están diciendo que los Juegos Olímpicos de París son los Queer Olympics, como olímpicos queer, de estas personas que están abrazando y haciendo algo como glamuroso todo este homosexualismo. Y ya estamos en esta generación donde todo lo que esa igualdad y libertad es completamente mal entendida y va en contra del evangelio por completo. Y todos los creyentes de la iglesia igual están en esta iglesia y en este tiempo tienen que ver solamente a Dios. Tienen que tener una actitud espiritual de ver solamente al Señor y vivir una vida de los tres solos. Que alguien dijo, que alguien no dijo, dejen de escuchar lo que la gente dice. Hay una persona que en un colegio, en otro lugar, que ya dice, no escuche a sus papás, no escuche a los profesores, sino lo que usted piensa. Y eso es lo que Satanás está diciendo todo el tiempo. No lo que dice la gente, no, sino sus pensamientos. Y ustedes no pueden salir al mundo a confiar en o a afectarse por estas personas. Ustedes tienen que estar en la palabra continuamente y estar en comunicación continua con la palabra, y yo los bendigo para que realmente se ensanche la tienda de su comunicación con Dios. Segundo punto, amar al prójimo, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos que el Señor está citando el versículo de Levíticos 19:18 y está explicando la dirección del amor de Dios. Nosotros disfrutamos de la gracia y del amor de Dios, y ese amor que ya recibimos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese amor? Tenemos que amar al prójimo. Amar al prójimo, a la persona que está al lado, como creyentes, el uno al otro. Obviamente entre familias, claramente. Entre amigos, creyentemente. Y entre creyentes también. Se ven una vez a la semana, pero ustedes son
evangelistas, ustedes tienen que verse el uno al otro, amarse el uno al otro y el amor que yo recibo de Dios tiene que ser transmitido al prójimo. No se puede decir que yo amo a Dios y odio a este, odio a aquello, que este me cae mal o aquello. ¿Eso realmente recibe el amor de Dios? Ese no, es un amor que el Señor desconoce. Eso no es un amor que no tiene ninguna relación con Dios. Una persona que conoce el amor de Dios no puede odiar a otros. Es que yo no quiero ver a esa persona. Yo odio a esa persona. Eso no viene del Señor. Les puedo decir esto, absolutamente es así. Cuando amamos a Dios, cuando disfrutamos del amor de Dios, es imposible odiar o juzgar a otra persona. No se puede odiar a otra persona. Oren. Oren a ver si el Señor les dice, sigan odiando a esa persona. Vengan. El Señor nunca le va a decir eso. Y si ustedes oran y escuchan eso, es Satanás que los está engañando. Nosotros tenemos que recibir el amor de Dios, ese amor absoluto, ese amor abundante, sobreabundante de Dios. ¿Qué dice el Señor? Ame al prójimo. Si lo golpea una mejilla, ponga la otra. Si entendemos el amor absoluto de Dios, no podemos juzgar a nadie, no podemos odiar a nadie. A veces estamos llenos de... Las personas que están llenas de celos, llenos de envidia, de odio, no pueden... La ira es de demonios. Si nosotros vemos en Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Nosotros somos hijos de Dios que hemos recibido la salvación. Si estamos en la iglesia, si estamos congregados, somos hijos de Dios. Y aunque a esa persona no le caiga bien, esa persona también es hija de Dios. Es hijo de Dios. Y el Señor nos está dando el amor más grande. Y es el amor de la cruz. Si no fuera por la cruz, por el amor de la cruz, nosotros no podríamos recibir salvación. Y una persona que tiene este amor de Cristo, esta cruz establecida, puede amar a otros. El amor más grande es el amor de la cruz, el evangelio de la cruz. Que Jesús vino y solucionó todos nuestros problemas, quitando todo nuestro pecado y nuestras maldiciones del pasado, del presente y del futuro. Él resolucionó todo eso. Y esta verdad, el compartir esta verdad, es el amor más grande. Y las personas que entienden esto pueden amar a nosotros y saben que porque yo recibí salvación, también el campo tiene que recibir esta salvación. Porque yo recibí perdón, el campo también tiene que recibir este perdón. Porque yo fui libre, el campo también tiene que ser libre. Por eso es que nosotros también vamos a donde los brujos, los chamanes que están atados por Satanás. Nosotros vamos y también evangelizamos a estas personas, buscamos compartirles el evangelio a estas personas, y es el amor más grande. Nosotros tenemos que alinearnos al propósito de Dios. Por eso en Mateo 28, 18 al 20 dice, vayan a todas las naciones y compartan el evangelio, a todo el mundo y compartan el evangelio. En Mateo 16, 15 también dice lo mismo. En 28, 18 al 20 dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y este es el amor de Dios. En Hechos 1:8 dice que cuando reciban el Espíritu Santo van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Por eso no importa las circunstancias en las que nosotros estamos, nosotros tenemos que vivir restableciendo a otros, no afectando a otros, no bajando a otros, no apagando a otros, sino levantando a otros. Y esa es la vida que tenemos que ver, la vida de levantar a otros.
Si vemos en Hebreos, en Marcos 12:32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osó preguntarle. 묻는 자가 없더라. 질문을 했던 서기관이 아주 잘 깨달았음을 볼 수 La 있습니다. persona que vemos que el escriba que había preguntado entendió claramente, y la palabra que él tenía cuando tomó la palabra, la respuesta de Jesús, ese conocimiento que él tenía se volvió real. 이상한 표현이 Y por eso 너가 Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Esto es raro. ¿Qué significa esto? Porque el Señor está diciendo esto. Eso significa, 라는 말의 소유가 될 수가 없다. si nosotros, esto nos está mostrando que si nosotros no entendemos la verdad, no nos entendemos la verdad espiritual de la palabra, no podemos entrar al reino de Dios. 구원받은 존재는 분명히 아닙니다. Por eso, 구원받지는 못했어요. 잘 깨달았는데 el saber que Dios es Dios es el saber que Dios es Dios no significa 영접하는 수준으로 바꾸는 절대적 요소가 필요합니다. no significa que el saber que Dios existe no significa que está en el reino de Dios. Es la persona que cree en Dios, que invita a Dios como el Señor de su vida. Ese es el que recibe, el que hace parte, el que entra al reino de Dios, el que realmente cree. En otras maneras, y yo espero que ustedes también vivan como evangelistas que comparten esta verdad. El compartir el amor de la cruz es la expresión de amor más grande. Conclusión. En internet hay muchas expresiones que los coreanos hacen, que los extranjeros hacen sobre los coreanos. Los extranjeros dicen que todos los años los coreanos pasan por el mismo tifón todos los años y pasan las mismas afecciones, las mismas cantidad de personas mueren y todo el año es igual. Todos los años son los mismos, tienen los puntos más altos, las tasas más altas de mortalidad por cáncer, de consumo de alcohol, de accidentes de tráfico. Y estas cosas se mantienen en todo el mundo. Y también tienen la educación de inglés más grande. Son los que más educación de inglés tienen a la edad más temprana que otros países, pero ocupan el puesto 100 entre los países que pueden hablar inglés. Tienen las mejores universidades y estudian 6 años inglés, pero después cuando salen de la universidad no pueden hablar con un extranjero. Entonces es irónico y a veces da mal genio. Pero es verdad, digamos, los que estudian por muchos años salen de la universidad ¿y por qué no hablan inglés? ¿Por qué no dicen inglés? ¿Y por qué? Porque no tienen un campo, no tienen un lugar donde puedan hablar el inglés, no pueden usar el inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Este extranjero dice que es que ellos se quedan en un estándar claro, simple. Entonces ahorita que vino el presidente de Manhattan a la conferencia, él vino y saludamos. Y ni siquiera how are you, nadie le decía how are you, todo el mundo solamente le daba la mano. Y nadie le decía nada. Entonces yo saqué como coraje y le dije how are you, nice to meet you. Pero, porque ustedes, lo difícil que es decir esto, nadie abría la boca, todo el mundo solo le daba la mano. Y no hay otro país como como Corea, que haga esto. Dice que dice hello, hi. Espiritualmente, así de vacía y como incómodo se ve la vida espiritual de muchas personas. ¿Qué es esto? No tienen un campo. El evangelio que tienen no tiene un campo en el cual hablarlo. Por eso es incómodo compartir el evangelio. No salen las palabras.
그래서 교회는요 현장을 회복시켜 주려고 Por eso el Señor, para llevarnos a restaurar el campo, el Señor estableció estos movimientos, el movimiento 2025, los grupos de tres, la evangelización de las familias. ¿Para qué? Para que se restauren espiritualmente, para que tengan un campo, para que no vivan una vida incómoda espiritualmente, 그래서 현장을 sino 회복하고 que salgan y restauren el campo. 사람이 체질이 바뀌어야 돼. Nosotros tenemos que cambiar nuestra naturaleza. 가장 사랑하는 것과 Lo que 자, 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것 다른 데 있는 것이 아니에요. 그게 무슨 말입니까? nosotros tenemos que, una cosa es decir, "Ah, te amo, y nosotros le decimos al Señor, te amo, pero el mundo, que le dice el Señor, le dice, apacienta mis ovejas. Y el amor más grande del Señor al Señor es compartir el Evangelio, compartir el Evangelio de la cruz. Por eso yo espero que todos los creyentes de la iglesia de One, en sus campos, ensayen la tienda. Vamos a orar juntos y compartan el Evangelio en sus campos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy venimos a dar culto delante de ti, Señor. Padre, hoy que damos culto delante de ti, oro para que todos los que estamos aquí podamos entender cuál es el punto central de la palabra, que podamos amar al prójimo y que podamos compartir, que cada uno de ellos realmente se levante como evangelistas, que comparten el amor de la cruz, el Evangelio de la cruz a todas las personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.